Hola, mi nombre es Aleli Macedo y soy docente en Pilares Presidentes. En la cápsula de hoy hablaremos sobre el uso de las letras B y V. El uso de estas letras siempre ha provocado muchas dudas ortográficas, debido a que estas suenan igual, pero ¿cómo saber cuando una palabra se escribe con B o V? Para solucionar este dilema, debemos seguir el camino de las reglas ortográficas. Estas reglas nos dicen que se escribe con B después de la letra M. Por ejemplo, cambio, hambre, ambiente. Antes de la letra R. Por ejemplo, abrir, obra, libro. Antes de la letra S. Por ejemplo, absorto, observar, obsidiana. Antes de la letra L. Por ejemplo, asamblea, oblea, oblicuo. Antes de la letra T. Por ejemplo, obtener, obtuso. Después de la sílaba Q, por ejemplo, cubrir, cubierto, cubículo. Después de las sílabas A, E, I, O, U, por ejemplo, haber, hebilla, hibernar, hubo. Después de las sílabas iniciales Ra, Ri, Ru y Ru, por ejemplo, rábano, ribera, robar, rubí. Algunas excepciones son raviol, ravioli, rival, ribera. Después de las sílabas sa, so y su. Por ejemplo, sábado, sobre, subir. Una excepción sería la palabra sabia. Después de las sílabas ta y tur. Por ejemplo, tablero, disturbio. Palabras que empiezan por el elemento biblio o las sílabas bu, bur y bus. Por ejemplo, biblioteca, burla, buscar. Una excepción sería la palabra vudú. En los prefijos bi, bis, bis. Por ejemplo, billones, bisemanal, bicicleta, bizcocho, bisnieto. Palabras que contienen el elemento bio. Por ejemplo, biografía, biosfera, anaerobio, microbio. Las palabras cuyo primer elemento es bien o veni. Por ejemplo, bienaventurado, bienvenido, beneplácito. Palabras que empiezan con bon, bor y bot. Por ejemplo, bondad, bordado, botella. Terminaciones en pasado como va, vas, vamos, van. Por ejemplo, cantaba, cantabas, cantábamos, cantaban. Palabras terminadas en ble, bundo y bunda. Por ejemplo, amable, potable, moribunda, nauseabundo. Terminaciones en bilidad. Por ejemplo, habilidad, responsabilidad. Algunas excepciones son movilidad, civilidad. Los verbos deber, beber, caber, saber y haber. Verbos terminados en vir y buir. Por ejemplo, recibir, escribir, atribuir, contribuir. Algunas excepciones son hervir, servir y vivir. También estas reglas nos dicen que se escribe con V después de la letra N. Por ejemplo, convento, envidia. Después de la letra B. Por ejemplo, subversiva. Después de la letra D. Por ejemplo, advertencia, adversario. Los verbos estar, andar y tener. Por ejemplo, estuve, anduve, tuve. El verbo ir. Por ejemplo, yo voy, ve. Después de la sílaba di. Por ejemplo, divorcio, dividir, divisa. Una excepción sería la palabra dibujar.
después de las sílabas pre, pri y pro. Por ejemplo, prevenir, privado, providencia. Después de las sílabas na, ne, ni y no. Por ejemplo, navaja, nevería, nivel, novenario. Después de las sílabas ya, ye, yo y yu. Por ejemplo, llave, llevar, llovizna, lluvia. Después de las sílabas sal. Por ejemplo, salvación, salvavidas. Palabras que inician con ad. Por ejemplo, advertencia, adverso, adverbio. Palabras que comienzan con cal, ser, cla, con y cur. Por ejemplo, calvicie, cerveza, clavo, curvas. Palabras que comienzan con eva, eve, evi y evo. Por ejemplo, evangelio, eventual, evitar, evolución. Una excepción sería la palabra ébano. Palabras que contienen el elemento pro, prev y pri. Por ejemplo, provecho, prevención, privilegio. Algunas excepciones serían probar, problema, probeta. Palabras que comienzan con vice y villa. Por ejemplo, vicepresidencia, villanía, villancicos. Después de ol. Por ejemplo, olvidar, absolver. Palabras que terminan en aba. Por ejemplo, octava, clava. Algunas excepciones son baba, sílaba y terminaciones en pasado del verbo ir. Palabras que terminan en iba e ivo. Por ejemplo, alternativa, positivo, activo. Algunas excepciones son arriba y estivo. Palabras terminadas en servar. Por ejemplo, conservar, observar. Palabras terminadas en venir. Por ejemplo, prevenir, intervenir. Ahora que conoces las reglas ortográficas, recuerda que es muy importante ponerlas en práctica. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula donde hablaremos sobre el uso de las letras C, S y Z.